Y los militares, ¿cómo ven los militares y cómo la revolución ciudadana implica y supone una nueva ideología entre los militares, una nueva concepción entre los militares? Ese es todavía un terreno que en el cual no me siento muy cómodo porque no tengo suficiente información. De todas maneras, en la nueva Constitución se estableció con claridad que los militares no serán más garantes de la democracia. Los militares tendrán que respetar y estar subordinados al poder civil, e incluso se retiró una de las herramientas que le daba fortaleza a la milicia, que era el servicio civil, el servicio militar obligatorio. Ya no es más obligatorio, es voluntario, y yo creo que ese es un asunto que irá poco a poco cambiando las relaciones, pero por lo pronto hay una buena relación del gobierno del presidente Correa con las Fuerzas Armadas. Recordemos que Ecuador fue víctima de una agresión colombiana, de una agresión del gobierno colombiano, no es una agresión colombiana, es una agresión del gobierno colombiano el 1 de marzo de este año, y que hay que repotenciar las Fuerzas Armadas. Lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas fueron minimizadas, fueron refuncionalizadas simplemente para actuar de policías al servicio de lo que es el Plan Colombia. Nosotros tenemos que ser el yunque y ellos tienen que ser el martillo. El gobierno colombiano abandonó su frontera sur y encargó en la práctica al ejército ecuatoriano esa tarea, y eso ha debilitado a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. No tenemos la capacidad operativa, no tenemos la capacidad de infraestructura, no tenemos el armamento suficiente. Ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo sostener unas Fuerzas Armadas que no se conviertan en un costo económico insoportable para el desarrollo de un país? Esa es una de las tareas que están pendientes. Por eso mismo te digo, yo creo que hay que conocer un poco más antes de poderse pronunciar. Alberto, y la gente desde afuera, incluso por la acción de la prensa, tiende a meter en el mismo plano el proceso boliviano, el proceso venezolano y el proceso ecuatoriano. ¿En qué medida se puede decir que los cambios que ocurren en Ecuador con sus características propias participa en eso que se llama genéricamente el nuevo bolivarianismo en América Latina? Bueno, yo diría que en primer lugar hay que estar muy claros en que no se pueden hacer esas generalizaciones de manera simple. Eso se produce por dos razones, digo. Una es porque al tratar de leer América Latina en su conjunto hay que tomar tanta distancia que comienzan a aparecer cosas como similares, cuando en realidad no lo son. Otra es que hay mala fe y lo que se trata es de desprestigiar a los gobiernos, configurar el escenario de los buenos y de los malos, la izquierda racional y la izquierda irracional, la izquierda que actúa con cordura de la izquierda que actúa populísticamente, ¿ya? Pero eso no significa que no haya algunos elementos comunes, y eso es lo que habría que identificar, esos elementos comunes. Yo diría que en América Latina, en la mayoría de los gobiernos progresistas, y ojo que uso el término progresista, hay elementos interesantes. De una u otra manera se hacen esfuerzos para dar la página al esquema neoliberal, incluso en Argentina, ¿ya? En Uruguay, Paraguay, vamos a ver cómo avanza. Lugo creo que quiere hacer una cosa así. Deberíamos reconocer que incluso en Chile ha habido algunos intentos, no todos los que quisiéramos, o en Brasil, no todos los que quisiéramos, pero hay países donde se trabaja mucho más en el esfuerzo por darle la vuelta a la página al esquema neoliberal, algo que tomará algún tiempo más. Luego hay otro tema, los esfuerzos de integración, al menos los discursos y las aproximaciones han sido más frecuentes. Y ha habido algunas iniciativas que lamentablemente no todas prosperan o no prosperan adecuadamente, como el Banco del Sur. Pero de cualquier manera yo sí veo en muchos de estos gobiernos, como los que tú mencionas por ejemplo, algunos elementos comunes. Recuperar el papel del Estado, recuperar el Estado para la sociedad. Eso es algo fundamental. No el Estado para atender las demandas del capital transnacional, no el Estado para atender las demandas de los grupos oligárquicos, sino un Estado que resuelva los problemas de la gente, un Estado que fortalezca la democracia, un Estado que ayude al desarrollo en definitiva. Luego veo también que en estos tres países hay un intento por recuperar el control de los recursos naturales, en el caso concreto del petróleo, del gas en Bolivia sobre todo, ¿ya?
Luego veo también que es como un elemento interesante el hecho de que estos países lo que están buscando es reducir sus relaciones con Washington. No es que no vamos a tener relaciones con los Estados Unidos, la economía más importante del mundo, el mercado más significativo para nuestros países. Ecuador coloca todavía más del 50% de sus productos en los Estados Unidos. Pero ya no son esas relaciones serviles, esas relaciones carnales que sostenían muchos de nuestros gobernantes. Qué diferente un presidente Correa que dice no al Plan Colombia, rompe relaciones diplomáticas con Uribe. La cooperación militar. La cooperación militar y todo esto, y toma distancia de un presidente como Lucio Gutiérrez, que fue tremendamente servil al Plan Colombia, refuncionalizó el Estado ecuatoriano, las fuerzas ecuatorianas, en términos de la demanda del Plan Colombia, y que incluso apenas se posicionó fue a donde Bush, cuando él estaba ya organizando la invasión de Irak, a decirle que Ecuador es el principal aliado, el mejor aliado de los Estados Unidos. Yo creo que esas cosas han ido cambiando y esas son cosas positivas. Dos últimas cosas. Uno, ¿qué puedes evaluar en el sentido de los cambios económicos, en el proyecto económico de la Revolución Ciudadana? Además de todas esas conquistas que ya mencionaste, el cambio en el Estado, etcétera, ¿cómo está el llamado sector productivo? ¿Cuál es el proyecto económico de la Revolución Ciudadana? En primer lugar, yo rescataría algo que me parece fundamental. La planificación cuenta con la Revolución Ciudadana. Hemos comenzado a organizar un nuevo sistema de planificación. Yo creo que es de lo más notorio, lo más notable y lo más importante. Porque eso nos va a dar en el mediano y largo plazo un derrotero claro. Nosotros queremos introducir cambios y transformaciones, pero teniendo una guía, un horizonte. En segundo lugar, hemos comenzado a repensar las inversiones del Estado en función de prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Ya no son inversiones del Estado generalizadas en todos los ámbitos, sino estamos estableciendo ya alianzas y vínculos con grupos productivos a los cuales les vamos a dar una cierta preferencia. Es la política de la selección de ganadores, ¿ya? Pero que tienen que estar trabajando no solo en función de sus ganancias, estos grupos económicos privados particularmente, sino también en función de un proyecto de país. Son 10 los grupos ganadores que han sido seleccionados con los cuales se está trabajando. En tercer lugar, como un elemento que a mi modo de ver es importante, es el fortalecimiento de todo lo que es la economía social y solidaria. Para ellos hay tratamientos especiales, líneas de crédito, asesoría, propuestas diversas de políticas en diversos ámbitos y en diversas regiones. Un cuarto ámbito donde se está trabajando, y hay disputas porque no se ha hecho todo lo que se debía hacer o hay algunas cosas que van en dirección contraria, es el que tiene que ver con la alimentación. Nosotros tenemos como una de las soberanías establecidas en la Constitución el tema de la soberanía alimentaria. Lamentablemente todavía la política del gobierno en gran medida se inspira por una visión que tiene que ver con los agrobusiness, los negocios agrarios, ¿ya? Y nosotros creemos que eso todavía tiene que cambiar radicalmente en el manejo de la política agraria. Y un quinto elemento para señalar es el tema del sector energético, en donde ya cuando fui ministro mismo pusimos en marcha una serie de grandes obras hidroeléctricas para garantizar la soberanía energética. Aparte, he mencionado apenas este rato 5 campos importantes de una política económica que comienza a cambiar y que comienza, espero yo, a dar frutos para ir transformando el Ecuador. La revolución es una especie de crítica social.